¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, los saludo con gusto y vamos rápidamente a platicar. El día de hoy, a raíz de una intervención que tuve yo a través de las redes sociales, me incitaron a organizar una mesa redonda para analizar el tema de la actuación del gobierno, tanto federal como estatal, ante esta pandemia. Yo obviamente tengo mis puntos de vista, pero tengo grandes amigos a través de estos medios que también tienen su posicionamiento, han sido críticos, han cubierto estos temas y quiero agradecer que estén presentes de manera virtual. Primero a Luisa Ruiz, quien es también columnista e investigadora, Francisco Ruiz, analista político, columnista, y también a Gabriela Martínez, una gran amiga también de hace algunos ayeres, quien es reportera y corresponsal nacional y también para Estados Unidos. A todos y cada uno de ustedes les doy las gracias por participar. Y pues quien quiera empezar, ¿cómo han visto ustedes la actuación del gobierno federal, estatal, en cuanto a este tema del coronavirus? ¿Quién dijo yo? Bueno, Vas. iniciamos por la casa entonces. Bueno, yo creo que esta pandemia, no iba a haber ni un solo país que estuviera preparado para atender la magnitud del impacto. Los sistemas de salud yo creo que están bastante rotos. Obviamente hay países que pudieran estar más preparados, pero sabemos que desde hace muchísimos años México ha desatendido esta área y entonces, híjole, yo creo que ha sido tristísimo en esa situación porque tenemos una de las tasas de mortalidad muchísimo más altas que en cualquiera de los continentes, ¿no? Inclusive a nivel local, Baja California, Tijuana está por encima de la media nacional. Entonces, claro, creo que ha habido un buen comportamiento, un manejo de información. Esa parte yo creo que podríamos como rescatarla un poco, pero yo creo que el timing que tuvieron para actuar, compra de equipo, atención médica, híjole, yo creo que esa es la parte que más se les puede criticar, ¿no? Y sobre todo agregaría poquito más, utilizando las influencias para tratar de vender equipo carísimo. Algunos hijos del, creo que director de Pemex, queriéndonos meter gol. Al final sancionan únicamente a unos funcionarios de gobierno, pero ni a papá ni a hijo, hasta el momento los han sancionado. También desde mi punto de vista, en lo que alguien más se anima, mal, yo he visto mal y mal a la hora Rockstar, subsecretario de Salud, creando y aprovechando para jalar agua a su molino, creando su propio Facebook, 500,000 likes, utilizando recursos públicos para compartir una transmisión como si fuera de él. Y lo platicaba el otro día con un buen amigo, Juan Luis Ávila, que está en Estados Unidos, que trabajamos junto en televisión. Millones de pesos cuesta cada una de estas transmisiones y que las utilice una persona que supongo va a querer ser en algún momento ya hasta candidato, yo lo veo mal. No sé ustedes. A mí me pareció todo confuso desde el principio y creo que no supieron aprovechar, y estoy hablando de la voz del gobierno, tanto de cualquier estado, pero empezando por el federal, porque en realidad yo creo que todos los estados empezaron esperándose a ver la instrucción del gobierno federal. Entonces se empieza a crear una confusión y cuando, en lugar de aprovechar la confusión que teníamos al principio, los primeros días de la pandemia, de decirnos bien claro, no sabemos qué pasa, no sabemos cómo los vamos a curar, no tenemos recursos, por favor enciérrense. Así fácil, no necesitas más cuando tienes un montón de niños que no te hacen caso. Si algo está pasando en la calle, andan los niños en la calle, los metes a todos, pero métanse y luego vemos qué pasa. Entonces empezaron esta confusión entre ellos mismos que no se ponían de acuerdo. ¿Cuál es la información que vamos a dar? Tenemos que tomar en cuenta que es un pueblo en donde hay gente que entiende a la primera, hay gente que entiende con términos médicos, con términos técnicos, hay gente que no entiende, hay gente que no escucha, hay gente que se deja llevar por el vecino. Y entonces se tiene que tomar en cuenta todo esto, cómo hablamos, cómo hacemos una generalidad en el comunicado, poniéndonos de acuerdo, no salgan, todos tenemos miedo, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces,
empieza a cambiar la comunicación entre cada estado, la gente empezamos a confundirnos. Un día crees que no existe, otro día te mueres del miedo, otro día te asomas a la calle y ves como hay mucha normalidad y tú eres el único encerrado. Otro día sales a la calle y te sientes desobediente porque a lo mejor eres el único. Entonces, todo esto ha creado mucha confusión, empezando por los comunicados que han tenido los gobiernos. Como dices, Gaby, el de Baja California probablemente sea como el más equilibrado en la comunicación. Pero también hay que recordar que Tijuana, especialmente, somos el país del medio. Es un país chiquito que tiene que funcionar con los otros 4 municipios y con Estados Unidos. Entonces, somos el país del medio y ahí tenemos más comunicación y más mala información también de Estados Unidos, no nada más del gobierno federal. Pero también creo que la confusión se inició allá en el centro del universo, como yo digo, porque por una parte el ahora rockstar decía no salgan, por otra parte Andrés López, el monarca de Palacio Nacional, en un pueblito con la fondita de la doña diciendo, ¿ustedes creen que si estuviéramos mal no se los diría yo? Segundo acto, se desapareció y ahí sigue en el palacio, en el palacio, en el palacio. Francisco. Efectivamente, Juan, buenos días a todos. Sí, coincido tanto con Gaby como con Luisa. Además de la confusión, yo creo que la confusión fue resultado de la falta de liderazgo absoluto desde un inicio, ¿no? Yo creo que los estados no tenían que haber esperado una guía o un rumbo si hubiésemos tenido liderazgo desde un inicio. Como comenta Juan, primero vemos cómo en Asia, en Europa, en Estados Unidos ya están teniendo las primeras acciones y el presidente pues comiendo tranquilamente, continuando con sus giras, continuando con actividades no esenciales. La última gira que hizo en Baja California, desde mi parecer, no tenía nada de esencial. O sea, con todo respeto, no tenía nada que venir esencialmente el presidente de la República, ¿no? Como tampoco tiene ninguna actividad fundamental o una verdadera importancia ir la próxima semana, ya, o sea, cuando todavía estamos en semáforo, bueno, él se inventa que ya estamos, que ya domamos a la pandemia, pero la realidad es que seguimos, aquí en Baja California sigue el semáforo rojo, y él dice, no, es que voy a ir a los estados en donde no hay la pandemia, pero eso no quiere decir que él no vaya a ser el portador. En la Ciudad de México es uno de los principales, donde más se dio el caldo de cultivo, y no podemos saber si él o alguno de sus acompañantes, aun cuando no presenten propiamente un síntoma, pueda ser portador, que eso está comprobado, ¿no? Entonces, pobre de estos municipios, de estos lugares a los que va a visitar, si él es el portador, nos ha dado cuenta y realmente por su capricho, por su temor en este porcentaje de descenso en su popularidad, por volver a hacer campaña, porque realmente a él lo que disfruta es hacer campaña y así lo visualizo yo, un verdadero capricho que expone no solo la salud de las personas, sino como vemos, la economía, la seguridad, la educación. O sea, es un efecto multiplicador que me parece que el presidente de la República no está considerando en su justa dimensión y que le apuesta más a su proyecto personal que a salvaguardar la integridad y seguridad de los mexicanos, desde mi perspectiva, ¿no? Yo también he pensado que él es el primero que se cansó de la cuarentena. Ya le urge salir. Es una falta de responsabilidad porque mucha gente va a decir, si este señor ya salió, pues también yo voy a salir. Ahora, no es de los que les gusta andar por la calle solito, a menos que persiga una paloma, ¿verdad? Pero no le gusta andar solo. Él quiere que lo rodeen, quiere que ande la gente ahí y esa gente va a ir. Como dices, si es portador, a lo mejor no es, pero está enseñándole a la gente que sea irresponsable. No queremos que se infecte la gente, no queremos que se contagie, pero no sabemos de qué manera actúa este virus. Nos han dicho 3 cosas y pueden ser 20. Y tenemos que tener en cuenta las 17 que no conocemos. Entonces, este virus, bueno, sabemos que ya estaba aquí desde antes de que empezara la contingencia.
Yo estaba en marzo cuando empezaron ya los avisos de que empiécense a guardar o empiécense a irse a su casa o como estén. Yo estaba en Jalisco y avisaron, los que se tengan que ir se van a ir porque probablemente los aeropuertos se tengan que cerrar. En Jalisco empezaron a cerrar las carreteras y se le fueron al gobernador encima. No sé cómo sea el gobernador de Jalisco, ni su trabajo, ni nada. Lo que sí sé es que empezó a cerrar y no pasan y no me importa por las razones que haya sido, pero igual esa necedad también ayudó a que no se esparciera tan rápido. Digo, ya hay algunos que ya tienen contagio, pero no fue tan rápido. Al menos como que se dio tiempo de pensar un poquito a ver qué voy a hacer. Yo llegué al aeropuerto, me cambiaron mi vuelo y ahí me avisaron que me lo habían cambiado porque tenían que separar gente. Ya no podía ir el vuelo lleno, entonces empezaron a mandarnos a diferentes vuelos. Llené un cuestionario, me tomaron la temperatura como 4 veces, me tomaron no sé qué tantas, esas fotografías de termales y me revisaron todo y de dónde vienes y todo, hasta que ya finalmente llegué. Entonces, creo que fue parte de la precaución y ahí es donde todo el mundo estábamos haciendo caso, estábamos obedeciendo porque no sabíamos qué pasaba. 3, 4 días después, cada quien dijo lo que se le pegó la gana y nosotros hicimos lo que quisimos también. Entonces es irresponsable lo que están haciendo ellos. Bueno, de hecho mencionaban en el último reporte, Monterrey y Guadalajara posiblemente van a ser los últimos o uno de los últimos municipios en poder cambiar su color en semáforo verde justamente por las medidas que tomaron. El gobernador de Jalisco cambió estas pruebas y sugería y quería, ¿no?, forzar a que se utilizaran las pruebas rápidas lejos de las pruebas de laboratorio. También aquí ha sido tristísimo ver como este golpeteo político de cómo cada quien, los gobernadores del norte, queriendo presionar para que a fuerza las maquiladoras abran, porque claro, hay un compromiso muy importante económicamente y laboral de la activación económica en el norte con Estados Unidos, ¿no? Baja California, entre el 75 y 80% de las plantas de manufactura son de Estados Unidos, o por lo menos extranjeras, y entonces la manufactura es la tercera creadora de empleos en todo el estado. Entonces, híjole, yo creo que también estas cosas no han estado necesariamente equilibradas. A mí, por todo lo contrario, López-Gatell me ha parecido muy responsable. Más bien la lectura que le hemos dado como prensa a la información que le ha dado, yo creo que nos ha faltado muchísimo trabajo por hacer. Desde un principio, él platicó en lo que consiste el modelo Centinela. Desde un principio dijo que solamente se estaban contemplando los registros hospitalarios, es decir, que había una población que estaba fuera, que no estaba contemplada en los números que ellos están reportando, pero eso lo viene diciendo desde un principio. Y entonces ahora hablamos como de se quiere esconder información, no están reportando, cuando desde un inicio nos dijeron que consistían estos números que nos presentan a las 7 de la tarde, horario de México, horario de acá de Tijuana, no recuerdo bien, que nos enseñan todos los días, es solamente un muestreo de todo lo que pasa en el país. Ahora, nuestro trabajo, bueno, como prensa, nuestra chamba es justamente mediar esa información para que la gente lo pueda entender. Este problema lo que nos ha demostrado es la diferencia que hay y que en México existen muchísimas realidades. Es muy cierto lo que dices, Luisa, o lo que mencionaste. O sea, hay gente que puede entender o que quiere entender en cuanto lo explican. Hay otra gente que no lo quiere creer y llevamos muchísimos muertos. Seguimos encerrados y hay gente que insiste en que esto no existe, ¿no? Pero también lo cierto es que hay gente que no se puede dar el lujo. Digo, yo creo que desde la silla de nuestros privilegios no podemos juzgar a quien no está en la misma situación que nosotros, que podemos estar adentro, que podemos hacer home office. Hay muchísima gente que no puede, no tiene esas libertades, ¿no? Porque el sistema para poder sobrevivir simplemente no se los permite. Y yo creo que ahí es donde ha sido súper difícil poder mediar entre unos y otros, ¿no? Esta brecha, esta diferencia social que tenemos en México, yo creo que aquí ha quedado súper expuesta. Y entonces no sé cómo van a mediar esta parte, ¿no? Yo pienso los muertos los está poniendo la clase trabajadora.
Sí, pienso que no se juzga ni se critica, por supuesto, a la gente que tiene que seguir trabajando. O sea, yo los veo y me pongo en lugar de ellos y digo, no sé qué estaría haciendo yo si mi situación no fuera la que tengo ahorita, ¿no? Que dentro de todo es una situación afortunada. Puedo quedarme, puedo buscar qué hacer, puedo entretenerme, me puedo enojar, me puedo quedar en mi casa y todo. Creo que lo que se critica, lo que se juzga es precisamente a la gente que ni tampoco se le juzga por no creer. Se le juzga porque o se le critica o uno le tiene miedo a estas personas que salen sabiendo que pueden causar un daño, que pueden contagiar a alguien, que lo están haciendo por pura necedad. Y sabemos que hay muchos así. En todas las situaciones que ha vivido nuestro país, se ha visto que existimos muchísimas maneras de pensar. Lo que sí estoy segura es que esto que hablamos de la solidaridad que existe cuando los desastres naturales, una de dos. O es una mentira cuando sucede, o en realidad se nos está olvidando esa parte solidaria de la que presumimos tanto los mexicanos, ¿no? Sería algo así como la duda que tenemos siempre de los sorteos de la UABC. En Mexicali dice que la casa se queda en Tijuana y en Tijuana dicen que la casa se queda en Mexicali. Pero bueno, también, esto es broma obviamente, ¿eh? Tengo mis dudas de UABC, pero bueno, es broma. También hablando del tema de la información, por lo menos aquí en Baja California, ha sido un poco complicado tener información al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos un gobernador que es copia en chiquito en cuanto a poder, en altura es más alto que el monarca de México. Desde el 30 de abril ya va para un mes, varios periodistas de Baja California le enviamos un oficio, una carta, una petición, tanto al gobernador como al que funge o finge ser director de comunicación social del gobierno del estado, solicitando un espacio como este para poder dialogar sobre diferentes temas. ¿Y qué ha pasado? Nada. Únicamente sus morning shows, en donde el que da temas interesantes es el secretario de Salud, que lamentablemente en varias ocasiones el propio gobernador quiso confrontar al secretario de Salud de Baja California con el Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Por qué? Por sus temas personales antes de la resolución de la Suprema Corte. Pero hasta el momento el gobernador no ha tenido apertura con los medios de comunicación, solamente el berrinchito que hizo después de que la Suprema Corte le dijo que era por 2 años y se aguanta. Bajo una sombrilla, lentes oscuros y 2, 3 reporteros únicamente, y contestó lo que quiso y atacó a quien quiso. De ahí en más, en Baja California, apertura de comunicación no ha habido en este sentido. Juan, se te olvidó ahí también la pipa, por supuesto. Qué falta de respeto desde mi perspectiva o sea, es una total falta de respeto estar fumando. Número uno, cuando estás transmitiendo información que se supone que es seria, ¿no? Número dos, cuando pues se supone que tienes un interlocutor cerca y que le estás echando ahí el humo, ¿no? Y lentes oscuros, donde cortas completamente la comunicación, pareciera que estás escondiendo algo. Como dices, fue realmente un berrinche, fue una reacción. Me queda claro que aquello que acusaba el presidente López con respecto al gobierno reaccionario, ahora lo vemos no solo a nivel federal, también a nivel local. Vemos a un gobierno completamente reaccionario, un gobierno que si no salen las cosas como quiere, inmediatamente ataca. Y lo vemos, ¿eh? O sea, ¿qué pasó cuando lo acabamos de ver hace unos días? El Consejo Coordinador Empresarial dice, no estamos de acuerdo con esto. Ni siquiera estaban criticando al gobierno, sencillamente estaban manifestándose en contra y estaban señalando cuáles eran los alcances que iba a tener, el impacto negativo, e inmediatamente sale y empieza a sacar una serie de declaraciones y de información que está dando nombres de empresas y de empresarios que incumplen. Yo no estoy a favor de los empresarios, sencillamente estoy en contra de los gobiernos reaccionarios. ¿Qué ocurre, como bien dice Juan? ¿Qué ocurre a nivel nacional? Se critica o se afecta negativamente la imagen del presidente e inmediatamente saca algo de las administraciones anteriores. ¿Sí? ¿Para qué? Para minorar el golpe que se le está dando. Lo mismo se está repitiendo aquí. ¿Qué ocurre con la pandemia directamente? Que a mí me apena demasiado en Baja California, incluso
digo, ahí con la reserva de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero ¿qué me preocupa y qué creo que es lastima al gobierno, perdón, al estado de Baja California? El que estén aprovechando, o sea, que estén utilizando la pandemia de manera excesiva para legislar a su favor, ¿sí? Para no socializar las iniciativas. Pareciera que quieren gobernar al oscurito. O sea, sabemos que desde hace muchísimo tiempo el Congreso del Estado sesiona en pleno ordinariamente los jueves y casualmente deciden sesionar un lunes, 2 horas después de que el tribunal da una resolución en contra de los 5 años para meter la reelección, cuando ya estaba previamente y lo sacaron del orden del día precisamente porque todos los bajacalifornianos estábamos poniendo atención. Pero cuando todos estamos concentrados en esto de los 5 o los 2 años, deciden meterlo. ¿Qué pasa ahora con la resolución la iniciativa que está mandando Amador Rodríguez Lozano, ¿no? Reducirle el presupuesto 52% a los partidos políticos. Lo hace justamente cuando se está volteando la sociedad, está criticando al gobierno actual. Habría que recordarle, curiosamente, yo soy una persona muy curiosa y me gusta mucho la historia. Entonces, habría que recordarle, en este caso al gobierno de Morena, cuál fue su compromiso en la campaña del 2018 y 2019. Si revisamos sus plataformas electorales, ellos pugnaban porque a todos los partidos políticos se les diera la misma cantidad de dinero sin importar la cantidad de votos que obtuvieran. Creo que es el mejor momento para que el partido en el poder, ya que no es oposición, ya que es el partido en el poder, ya que tiene el Congreso en sus manos, pues diga, sí, vamos a reducirlo, hay que reducirlo efectivamente, pero que a todos les toque lo mismo. Digo, si no se trata de un acto electorero, pues que cumplan con sus compromisos, ¿no? Y que gobiernen de manera objetiva y no de manera tan sesgada como lo están haciendo, y lo peor, de manera tan baja, porque me parece que, perdón que te contradiga, Juan, creo que el gobernador tal vez tiene una gran estatura, pero no me parece que su altura política realmente sea impactante. Me parece que es muy baja su estatura política. Porque gobernar como lo está haciendo, utilizar al Congreso como lo está utilizando, como los famosos levantadedos que tanto criticaban en el pasado, eso es lo que tenemos, ¿eh? Levantadedos. El monarca está en Palacio Nacional y como el propio monarca dijo, los gobernadores actúan como virreyes. Es cierto, me atrevo a decirlo. En Baja California, Jaime Bonilla Valdés actúa como un virrey que está presionando al gobierno del estado para pasar todas las iniciativas en el momento justo en que la sociedad clama por una actitud sensible y solidaria. No, totalmente en muchas cosas de acuerdo con Juan y con Francisco. Por ejemplo, en el tema de la prensa ha sido tristísimo, ¿no? No sé si te tocó firmar, Juan, esta carta, yo creo que la firmamos todos, en cuanto a cómo iba a ser el manejo, ¿no? Por un lado, también para guardar, digamos, la integridad de nosotros como prensa. Ya tenemos compañeros que han sido contagiados, que están contagiados, algunos ya salieron, la libraron bien, otros fallecieron, eso lo sabemos. Y más bien lo que tenemos, ¿no? Porque ellos abogan que han sido transparentes o que están siendo transparentes porque hacen esta transmisión y va dirigida hacia la gente. Eso es parcialmente cierto, porque también estamos hablando de un discurso unidireccional, es decir, no hay contrarréplica, no todo lo que está diciendo, no digo que todo sea mentira, pero muchas cosas sí son cuestionables, o sea, y les falta mucho contexto. Esa es la parte que nos toca a nosotros como reporteros cuestionar, trabajar o tratar de entender, y es en donde no nos están dando oportunidad. No es solamente que él tenga que hablar, existe un secretario del Trabajo, existe el secretario de Salud, hay muchísimas otras ramificaciones que también tienen una obligación porque son diferentes ángulos los que se están viendo afectados por el tema de la pandemia.
Digo, aquí nadie está exigiendo que nos den un trato especial, ni mucho menos que nos tengan que responder a la hora que se nos da la gana. Simplemente es ponernos de acuerdo para que nos den la oportunidad de contextualizar lo que tanto están informando ellos. No se había hablado de los contagios dentro de los penales hasta que no se publicaron cosas. O sea, esto no salió a la luz porque ellos quisieran sacarlo a la luz. Esto fue porque varios estuvimos trabajando esos temas y peleándolos durante días. Y la información no salió dentro del gobierno, tanto que abogan por la transparencia, tuvo que salir de diferentes fuentes de información. Eso es por un lado, y totalmente de acuerdo en cómo están legislando, ¿no? Ha sido tristísimo el tema del aumento de algunos impuestos, cosas que tienen su impacto, necesario o no. Aquí el problema es que no se está dialogando con la gente ni se le está explicando bajo qué contexto se están aceptando estas reformas que sí cambian el modo de vida, ¿no? Es mentira que todo nos afecta, pero también es mentira decir que nada de eso nos va a tocar en el bolsillo. Claro que nos va a pegar en algunas cosas, pero ¿por qué no tomarse la molestia de dialogar? Yo creo que ahorita el Congreso de Baja California y también la clase empresarial tienen como este orgullo, primero porque la iniciativa privada durante muchísimo tiempo tuvo esta cercanía muy insana con el gobierno, donde se le tenía que pedir permiso para cualquier reforma, y ahora que no los toman en cuenta, pues está molesto, ¿no? La iniciativa privada está molesta por no tener esa posición de privilegio, pero pues también el Congreso está, yo creo que afectando esa parte, ¿no? Tampoco ellos están socializando con la gente. Aquí hay un desequilibrio que no le hace daño, que no le hace ningún bien a la población. Nosotros quedamos en medio de ese pleitillo que tienen entre ellos, ¿no? Retomando un poco el tema de los monólogos matutinos y el mote de Francisco, el virrey de Baja California, lamentablemente, como no hay quien lo cuestione, sigue utilizando sus redes sociales, sus plataformas creadas misteriosamente de un día para otro con millones, dice y presume él, todos los días de like y seguidores, para dar un discurso oficial, cuando debería de ser una página institucional en la que se informe. Si él dice que tiene muchos seguidores, compartir, pero el origen debería de ser, desde mi punto de vista, una página oficial que, como la estamos pagando nosotros, se quede para el gobierno, para Baja California, quien siga ahora, afortunadamente, en año y medio. Desafortunadamente para él, pues no la va a seguir, no la podría utilizar 5 años, pero eso es igual que el rockstar del centro del universo. O sea, jalar agua para su molino, me llevo mis canicas para lo que siga. Y desde mi punto de vista, insisto, no se vale que utilicen de esa manera los recursos públicos, porque al final del día vuelvo a lo mismo. El puro hecho de que estés transmitiendo el monólogo matutino nos cuesta a todos. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde oficinas públicas, con equipo que supongo, porque no sé si hay allá registro, que se compró con dinero propio. Las pantallotas, la camarita, el micrófono, y todo eso cuesta, y lo digo para quienes hemos comprado equipo, no es barato. Lo que decías, Gaby, del desequilibrio, ese que tienen ustedes, este desequilibrio, bueno, que existe en general, pero el que tienen ustedes en cuanto quiero preguntar para poder informar y que no les den la información o los callen o los evadan o no los dejen participar, esto, como dices, la comunicación unidireccional, es lo que nos tiene más afectados a los ciudadanos. Porque quien va a reportear, quien va por una nota, quien va a preguntar algo que quiere comunicar y no lo tiene, y de todas maneras tiene que cumplir con su trabajo, ya la información que nos llega ya no es la que ellos mismos quisieran, no es la que salió de la boca del gobernante. Y entonces, ¿qué pasa con todos los ciudadanos? Lo que vemos ahorita. ¿A quién le creo? ¿A quién le quiero creer? ¿Al que se enojó? ¿Al que dijo una grosería? ¿A quién le tengo que creer? Y volvemos a lo del principio. En el mundo existimos personas que queremos entender, que no queremos entender, que no nos importa, o sea, existe de todo. Y mientras la comunicación no tenga un equilibrio, esto no va a terminar nunca. Ahora comentaban escribía un artículo precisamente del otro López, le digo yo, que cuando empezaba esta parte de las clasecitas de epidemiología, nadie las necesita.
una pregunta que le hace un reportero y uno pone atención para ver, esto es lo que yo también quiero saber. Y nos empieza a dar todos los antecedentes de una persona, de la otra, donde trabajó, el currículum. Y luego le vuelven a preguntar y como maestro, a ver, ya les dije, ahí va otra, o sea, señores, que no está contestando lo que queremos saber. Y no está contestando lo que todo México, todos los ciudadanos queremos saber. Una sola cosa, póngase de acuerdo. Y sí, el otro López, creo que ya no es nada más un ladrillo en el que está arriba, porque también está perdiendo la paciencia, también cada vez más fácil contesta mal, cada vez con más facilidad, como que ya cuando la soberbia te llega, ya no te importa lo que dices y ya te vas contra quien sea. Y esto es lo que está pasando aquí. Al principio lo vimos, pues, ahí está el maestro de medicina, ni le entendemos nada, pero pues vamos a ver qué dice porque sabe mucho, ¿no? No se le critica su experiencia dentro de su campo. Pero después ya no, porque ya no nos importa. No nos importa todo el antecedente ni toda la terminología que haga. Es contéstale a los reporteros porque ellos son los que me lo van a decir a mí mañana porque hoy no te pude ver. ¿Ya le siguen? No sigo. Pero caso contrario, están tomando los dos López, como bien dices, Luisa, los dos López, la misma dinámica. ¿Cómo te llamas? A los reporteros. ¿De qué medio eres? Ah, entonces porque eres de este medio, quieres saber esto. ¿Qué le importa de qué medio sea? Deberá aprovechar el tiempo, insisto, que nos cuesta a todos, porque todo eso nos cuesta, que nos cuesta a todos, para limitarse a responder en un lenguaje que entendamos todos. Digo, independientemente de los que estén o no estén ahí como reporteros todos los días, pagados o no pagados, hay reporteros que sí preguntan temas interesantes, que este señor se enfoca más en cuestionar casi el currículum del reportero y del medio, y empieza a atacar al medio, después al reportero, y al final ya mejor no saben ni qué era el tema que les interesaba. Yo ahí sí tengo que hacer una autocrítica. Ay, perdón, Francisco. Adelante. Yo lo digo porque lo platico con nuestros propios colegas, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace como unas 2 semanas, yo creo, que fue se hizo medio polémico y hasta terminó en meme, ¿no? Ahora todo termina en meme, con una colega de Ciudad de México, creo, cuando hace una pregunta, ¿no? Que digo, esto, y lo contextualizo, nos pasa a todos cuando vamos iniciando, nos apuntan una pregunta porque no lo sabemos todo y entonces preguntamos lo que nos dijo el editor que preguntáramos. Bien, mal, práctica, eso es lo que ocurre en la realidad del gremio, ¿no? En muchas ocasiones. Lo único que sí, haciendo una autocrítica es, yo creo que lo mínimo que le podemos ofrecer en este momento a la gente como reporteros es prepararnos. No podemos nada más ir a preguntar y a lanzar preguntas sin entender ni siquiera lo que nos van a responder y más triste a veces preguntar cosas que ni siquiera a veces entendemos, ¿no? Eso para mí también ha sido triste. O sea, nadie va a negar lo que se deba de criticar tanto autoridad, pero también nosotros necesitamos estar a la altura de una crisis para poder responderle bien a la gente, para poderle explicar bien a la gente. No estamos en posturas privilegiadas. Muchas veces nos hemos hecho estando en la calle y no necesariamente como especializándonos en ciertas fuentes, y esto también yo creo que ha quedado súper evidenciado y hay algo que yo siento que como reporteros y periodistas le estamos quedando de ver a la gente, ¿no? Independientemente de la reacción de la persona que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que ese ejercicio de autocrítica lo deberíamos de estar haciendo todos desde atrás del escritorio, desde la calle, desde nuestra computadora, donde sea que estemos escribiendo, tratar de esforzarnos entendiendo lo mejor que podamos, porque en este momento lo que digamos le cuesta a la gente, tiene un impacto en la gente, en su salud, en su toma de decisiones. Por eso dicen que a veces la comunicación, el mismo también es parte de la democracia. Lo que informemos va a ayudar a que la gente decida qué hacer o qué no hacer. Y si ahora muchísima gente no cree, también es parte de lo que hemos hecho, ¿no? De toda esta historia un poco oscura que hemos tenido como prensa. Y lo que decimos, yo creo que tiene menos credibilidad a veces que lo que leen en Facebook, así suene desproporcionado. Y con ataques de autoridades, que todo lo que no resuene para ellos o todo lo que no convenga es una fake news, también ha sido muy triste ver eso, porque yo sí he sentido
el cambio en la percepción de la gente hacia los medios de comunicación. ¿Ha habido malos? Los hay, pero también hay quienes nos estamos esforzando por tratar de hacer lo mejor que podemos para informar, pues, medianamente bien, ¿no? Aprovechando, Gaby, comentario final, porque sé que ya tienes que partir a otra encomienda. Pues, primero que nada, me despido. Muchísimas gracias por la invitación, Juan. Qué bueno haber compartido el espacio con ustedes, Luisa y Francisco. Y pues nada más, pues para la gente que llegue a escuchar, ¿no? Esta conversación es tratar de informarse bien. En este momento es importante cuestionar todo, pero también no solamente dejar de creer y respaldar los prejuicios, es decir, si lo dijo un medio, no solamente por eso no creer. Necesitamos despertar como esta pequeña conciencia que nos haga pensar las cosas y no solamente creer, ¿no? Lo que sea a conveniencia. Luisa. Mucho gusto, Gaby. Es un gusto primero compartir ahora sí que siendo un poco objetivos dentro de todo el caos, ¿no? Y creo que la responsabilidad de nosotros es saber en dónde nos vamos a informar y saber a quién no tenemos que escuchar. Y pensar en nosotros como ciudadanos, porque ellos no han dejado ir esta pandemia, no la han dejado ir al otro lado, al lado ciudadano, al lado de la salud, la han mantenido política. Y ese es el problema más grande. Entonces yo creo que la tarea más grande que existe ahorita en México está en nuestras manos, ¿no? Independientemente de todo lo demás. Francisco. Gaby, si te tienes que desconectar, adelante, ¿eh? Bueno, un gusto saludarles, un gusto compartir el espacio con Gaby, con Luisa. Juan, gracias siempre por la oportunidad y la consideración. Coincido completamente con Luisa en este aspecto, ¿no? Creo que debemos de pasar de la pandemia política a la pandemia ciudadana. Creo que debemos aprovechar todos los espacios para informarnos, para buscar. Yo sé que nos dejamos llevar por las emociones, muchas veces incluso por la histeria colectiva. A la fecha me sigo preguntando para qué era el exceso de papel higiénico que se compraba, pero sí debemos de pensar que a medida que nosotros actuemos bajo la responsabilidad individual, el bien va a ser colectivo. Es el momento precisamente de demostrar que nos interesa algo mayor, sí, que somos generosos, dejar de lado ese egoísmo y realmente pensar que esto no se trata de un gusto o de unas vacaciones, sino realmente de un esfuerzo mayúsculo que estamos haciendo como sociedad para protegernos unos a otros, ¿no? Yo terminaría con eso, Juan, invitando a quienes tengan la posibilidad de vernos y la paciencia de escucharnos, a que pues consideremos que esto no es algo que ya se erradicó, todavía no existe una vacuna, todavía no existe un medicamento que contrarreste, o que elimine, mejor dicho, al 100% esta pandemia. Han declarado los mismos médicos que el hecho de que ya te hayas contagiado y hayas sobrevivido no quiere decir que no te puedas contagiar nuevamente. Que la curva vaya a la baja no quiere decir que no pueda volver a ascender. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que ser un poco más conscientes de, como decimos coloquialmente, apechugar poquito, aprovechar el tiempo en casa para leer, para hacer lo que no hacemos, para hacer todo aquello que deseábamos hacer cuando teníamos tantas obligaciones fuera de casa y tal vez hacer una lista de lo primero que quiero hacer cuando realmente volvamos a la normalidad. Yo no creo en la nueva normalidad, yo confío en el talento de los médicos a nivel mundial. Sé que los médicos, los químicos, los especialistas van a encontrar una solución. Sé que juntos vamos a lograr resolverlo esto, confío en ello. Sin embargo, pues mientras eso ocurre, pues hay que prevenir, ¿no? Y hay que quedarnos en casa. De nueva cuenta, muchas gracias, ha sido todo un placer. Los especialistas hablaban de algo así como un efecto borrego, que vieron que alguien iba a comprar papel sanitario y ahí van los demás. Y lo segundo era que al ver en los estantes vacío, porque el papel de rollo ocupa bastante espacio, creían que se iba a acabar
no lo necesitaban, pero creían que se iba a acabar e iban y adquirían el producto, además de toda la mercadotecnia que hay, el osito, el perrito bonito, que el papel está suavecito, como que es un lujo, y decían, queremos eso, y ahí iban. Lo mismo ocurrió con la cerveza, pero bueno, al final del día en la cerveza sí la tiran, porque no hay, y ahorita hay ya largas filas. Aquí en Tijuana he visto algunos mini mercados donde hay largas filas para adquirir este producto. Finalmente, los invitaría, si están de acuerdo, después platicamos con Gaby también, para hacer una segunda edición de esta mesa virtual, para ver ahora el tema de vista, o el punto de vista económico. ¿Qué sigue después de? Porque ya hablamos de la actuación bien o mal del gobierno ante la pandemia, pero ahora sigue lo económico. ¿Qué va a pasar? Digo, con nosotros, con los de enfrente, con los de afuera, con todo el mundo, cuando regresemos a lo que mal llamado nueva normalidad, y también platicar un poco de esos famosos, también digo yo, mal llamados pueblos o municipios de la esperanza, pero bueno, eso lo dejaríamos para otra edición. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos, gracias a quienes nos estuvieron viendo. Va a quedar aquí para el recuerdo a través de las plataformas este primer panel o esta primera mesa de diálogo. Gracias Luisa Ruiz, gracias Francisco Ruiz y gracias a Gaby por haberse conectado. Gracias, buenas tardes. Gracias.